Bienvenidos, a continuación hablaremos de vectores en R2 y en R3 en MATLAB. Ejercicio número 1. Procedemos a ingresar los vectores U, B y el ingreso de los escalares alfa 1 y alfa 2. A continuación procedemos a calcular la norma de U. Como siguiente, ingresamos la fórmula para el cálculo de teta, tomando en cuenta que la fórmula es tangente a la menos 1 de B sobre A. Después transformamos de radianes a grados, porque el sistema por defecto te da el resultado en radianes. A continuación ingresamos en la variable G1 la resta de 180 grados menos del ángulo, ya que se encuentra en el segundo cuadrante. El eje X es negativo y el eje Y es positivo. Por lo tanto, el resultado nos da 108,43. Por lo que está en el segundo cuadrante, tiene que ser mayor a 90 y menor a 180. Por lo que está en lo correcto. Ingresamos la función plot para que nos dé el resultado de la gráfica. Como siguiente, dejamos expresados los componentes del vector U en la gráfica. Ingresamos U1, indica la componente en X. Y U2 la componente en Y del vector U. Proceso para la suma de vectores en MATLAB. Ejercicio 2.3, literal B. Procedemos a ingresar el vector V, que es 2 y menos 2 raíz de 3. Y el vector W, que es 2 raíz de 3 y 2, respectivamente. A continuación realizamos la suma de los vectores y nos da el resultado, que es 5,46 y menos 1,46, ya que la suma de dos vectores nos da un vector resultante. Ejercicio 2.3, literal C. Operaciones mixtas. Ingresamos los vectores U, V, W y P, respectivamente. A continuación, ingresamos la fórmula teniendo en cuenta todos los signos y como resultado obtenemos un vector. 2.3. Vamos a realizar el producto punto de U.V. Para esto vamos a ingresar el vector U y el vector V respectivamente. Con la fórmula dada por el sistema MATLAB, vamos a realizar el producto punto. Recordemos que el producto punto entre dos vectores me va a dar como resultado un escalar. Ejercicio 2.3, literal E. Vamos a encontrar el ángulo entre vectores. En este caso vamos a encontrar el ángulo entre el vector U y el vector P. Para esto vamos a usar la siguiente fórmula, que es coseno a la menos 1 de U punto P entre la norma de U por la norma de P. Con esta fórmula obtenemos el ángulo entre U y P. Por definición nos va a dar el resultado en radianes. Para poder cambiar de radianes a grados usamos la siguiente fórmula. Y con esto obtenemos que el resultado es 0.0009 grados. Para poder redondear esta respuesta, podemos usar el comando round, donde ANG vendría a ser el espacio donde está guardado el valor en grados del resultado. Y así obtenemos que
el vector U y el vector P forman un ángulo de 0 grados. Ejercicio 2.3, literal F. Vamos a encontrar la proyección de U sobre V. Para esto vamos a ingresar el vector U y el vector V respectivamente. A continuación usamos la fórmula para encontrar la proyección. En este caso es v.u sobre la norma de U al cuadrado por el vector U. Recordemos que al hacer la proyección en vectores en R2, el resultado nos va a quedar en R2. Ejercicio 2.3, literal G. El enunciado nos dice que indique cuál vector son paralelos y cuáles son perpendiculares. En el caso de ser paralelos, indique si ambos tienen la misma dirección o si tienen direcciones contrarias. En este caso, el vector U y V, vamos a sacar el ángulo entre ellos dos. Aquí nos da el resultado en radianes y procedemos a transformar en grados. Y nos dice que el ángulo entre estos dos vectores es 168.4. Entonces, por definición, tenemos que los vectores paralelos son iguales a ceros y van a tener la misma dirección. Y si son iguales a 180, van a tener direcciones contrarias. Y los vectores ortogonales o perpendiculares van a ser igual a 90 grados. En este caso, el resultado es 168.43, por lo que no cumple ni que es paralelo ni que es perpendicular, ya que no es ni igual a 90, ni igual a 180, ni igual a 0. Aquí tenemos otro ejercicio que hicimos anteriormente, el cual me va a dar un paralelo. Entonces, planteamos el vector U, el vector P, sacamos el ángulo entre vectores, cambiamos el resultado a radianes y obtenemos el siguiente resultado, en el cual el ángulo de U y P nos va a dar igual a 0. Entonces, por definición, si el ángulo es igual a 0, va a ser paralelo. Por lo tanto, ahora tenemos que encontrar si los vectores tienen la misma dirección. Sabemos que cuando es igual a 0 tienen la misma dirección, y si es igual a 180 tienen direcciones opuestas. Pero vamos a comprobar lo siguiente. En este caso, para saber la dirección, vamos a encontrar por medio de los ángulos directores, el cual se plantea de esta manera. Muy bien. Una vez ingresados los ángulos directores, procedemos a cambiar el resultado de radianes a grados. En el vector U1, en el eje X, voy a tener como resultado 108.43. En el vector U2, en el eje Y, voy a tener como resultado 18.43. En el vector P1, en el eje X, voy a tener el resultado 108.43. Y en el vector P2, en el eje Y, voy a tener el resultado 18.43. Lo que me quiere decir que en U1, en el eje X, y en P1, en el eje X, tengo los mismos resultados. En U2, en el eje Y en P2, en el eje Y, tengo los mismos resultados. Por lo tanto, tienen la misma dirección. Para finalizar con el literal G, ingresamos un vector V y un vector W, el cual, haciendo el cálculo de el ángulo entre vectores, me va a dar un resultado de 90 grados. En este caso, el resultado es un ángulo ortogonal. Ejercicio 2.3, literal H. Grafique en una misma figura y con diferentes colores los resultados de los literales A, B, C y F. Para esto, ingresamos los vectores U, V, W y P y los escalares alfa 1 y alfa 2. En R1 y R2 se almacenan los
resultados de A, en R3 y en R4 los resultados de B, en R5 y en R6 los resultados de C, y en R7 hasta R9 los resultados de F. Para poder imprimir en un solo gráfico, vamos a ingresar plot con la respuesta de cada literal separado por una coma, y nos va a dar la siguiente gráfica. En este caso, R, M, C, G y B son los colores de las rectas. Ejercicio 2.3, literal I. Para esto nos pide que a cada vector le aumentemos un 0 en el vector U, en el vector V, en el vector W y en el vector P. Con esto vamos a calcular el producto punto. Para esto usamos la fórmula que es cross de U, V, y nos va a dar el resultado del producto cruz de U, V, U, W y el producto cruz de UP. Con estos resultados vamos a realizar el literal. El literal J nos pide que grafiquemos el producto U cruz V, U cruz W y U cruz P. Para esto vamos a ingresar plot U cruz V, donde R vendría a ser el color rojo, U cruz W, donde M vendría a ser el color morado, y así sucesivamente. Vamos a mandar a graficar todos estos en un solo plano. Como pueden observar, aquí tenemos el morado, que sería U cruz W, y el rojo, que sería U cruz V. Como U cruz P es igual a 0, no me va a dar ningún resultado en la gráfica.